Vamos a hablar del ensayo de corte directo. En el ensayo de corte directo nosotros tenemos una muestra. Esta muestra lo que vamos a hacer es aplicarle un esfuerzo cortante tau. Ese esfuerzo cortante a la final se traduce en un desplazamiento horizontal, y este desplazamiento horizontal, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del corte, lo que va a hacer es disminuir el área de contacto. Fijémonos que el área de contacto, cuando nosotros aplicamos el corte, va a ser menor. Esta va a ser el área de contacto, es decir, que a medida que nosotros aumentamos el ensayo, el área de contacto, a medida que nosotros aumentamos el esfuerzo cortante, el área de contacto disminuye. Por eso nosotros hablamos que el área corregida de la muestra, esa famosa área de contacto, vendría siendo igual a L menos la deformación horizontal, porque fíjense que sería L menos esta deformación horizontal. Y esto debería ir multiplicado por el otro lado de la muestra, porque fíjense que el acortamiento de la muestra solamente se da en un sentido. Entonces el ensayo de corte directo consiste en tomar una muestra, de tratar de cortarla. Lo normal es que las características de ya sea una muestra con un determinado diámetro, un diámetro de aproximadamente entre 5 y 6 centímetros, o también podemos tener muestras cuadradas de 5 por 5 o de 6 por 6, también centímetros. La altura de estas muestras H, normalmente H tiene un valor aproximado de 1 pulgada. H es aproximadamente 1 pulgada, pero continuando con esto podría variar entre 2.5 y 3 centímetros el H. Entonces es una muestra relativamente pequeña, la cual la metemos al equipo de corte, y lo que tratamos de aplicar es un esfuerzo cortante. Nosotros tenemos un esfuerzo normal. Cuando nosotros aplicamos el esfuerzo cortante, la muestra debe estar confinada para un determinado esfuerzo. Esta muestra va a tener dos tipos de comportamiento: un comportamiento dilatante, que es este comportamiento, este corresponde a un comportamiento dilatante, o puede tener un comportamiento compresible o contráctil. Nosotros vamos a graficar tau versus deformación horizontal, y nos pueden dar cualquiera de estos dos materiales. Esto en términos de tau versus deformación horizontal. Si nosotros graficamos deformación vertical con respecto a deformación horizontal, lo que nos vamos a encontrar es algo de este estilo: unos materiales que aumentan el volumen y otros materiales que disminuyen el volumen. Los materiales que disminuyen el volumen durante la etapa de corte son materiales de comportamiento contráctil o compresible, y los materiales que aumentan su volumen son materiales de comportamiento dilatante. Los materiales de comportamiento dilatante son aquellos materiales que tienen una alta densidad, y los materiales de comportamiento compresible son materiales de baja densidad. Los materiales que tienen una alta densidad son materiales con pocas posibilidades de sufrir el fenómeno de la licuación, y los materiales que tienen
un comportamiento compresible, es decir, tienen baja densidad, son materiales muy susceptibles a licuación siempre y cuando estén saturados. Ahora, en términos de la envolvente Mohr-Coulomb, nosotros vamos a encontrarnos con que si nosotros graficamos tau versus esfuerzo normal, vamos a encontrar estos dos tipos de materiales. Unos materiales que tienen un comportamiento estrictamente friccionante, que corresponden a las arcillas normalmente consolidadas o también a las arenas que se encuentran sueltas o que tienen mediana densidad. Y los materiales que tienen cohesión y también tienen fricción, es decir, que tienen las dos, que tienen cohesión y que tienen fricción, son materiales que se pueden definir como arcillas sobreconsolidadas o como arenas densas. Entonces, si nosotros tenemos material que es estrictamente, que solamente tiene ángulo de fricción, corresponde o en el caso de los materiales finos, a materiales finos normalmente consolidados, o si estamos hablando de materiales gruesos, arenas sueltas o de mediana o de baja densidad, materiales de mediana o de baja densidad. Y cuando tenemos cohesión y tenemos ángulo de fricción en un material, estamos al frente de materiales gruesos que están con una densidad alta o de materiales finos que son sobreconsolidados. Entonces, cuando nosotros hablamos de esfuerzos efectivos, los esfuerzos efectivos, recordemos que los esfuerzos efectivos son esfuerzos que se transmiten entre partículas. Y cuando se habla de esfuerzos efectivos también podemos hablar de condiciones drenadas, y es el esfuerzo que es aportado por el contacto entre las partículas. Cuando hablamos de esfuerzos totales, los esfuerzos totales corresponden a un comportamiento no drenado, y en este caso es aplicable estos comportamientos para los materiales que tienen baja permeabilidad y que las cargas son aplicadas de forma rápida. Ahora vamos a revisar un ejemplo de un ensayo de corte directo. En este ensayo de corte directo nosotros tomamos 3 muestras, una muestra confinada a 0.5, a 1 y a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cada uno de estos es una muestra, ¿no? Entonces esto sería la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Entonces cogimos la muestra 1, le aplicamos un esfuerzo normal, es decir, un confinamiento de 0.5 kilogramos centímetro cuadrado. La deformación horizontal máxima a la cual llegó esa muestra es de 120, y se empleó un anillo para determinar el esfuerzo cortante. Se empleó un anillo de carga, el cual trabaja con una determinada constante. Esa constante es de 0,4 kilogramos sobre 0.001 pulgada. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que tener presente es que para hacer el ensayo de corte, o mejor dicho, para graficar los resultados de un ensayo de corte, nosotros tenemos que tener presente que se requiere el esfuerzo cortante en el eje Y y el esfuerzo normal al cual fue confinada la muestra en el eje X. Ahora, ¿de dónde sale ese esfuerzo cortante? Si ustedes recuerdan, nosotros lo que hacemos en un ensayo de corte directo es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, 3 muestras, 1, 2 y 3. Aquí tenemos tau y aquí tenemos deformación horizontal. Cada una de estas muestras llegó a un tau máximo.
Si nosotros somos consecuentes con el nivel de confinamiento, diríamos que este fue el confinamiento de 0,5, que este fue el confinamiento de 1 y que este fue el confinamiento de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado en cada uno. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, de este ensayo, de esta gráfica, nosotros debemos determinar cuál es el tau máximo para cada uno de los puntos. Y para determinar tau es igual a carga sobre área. ¿Pero cuál área? El área corregida. Entonces, fíjense que nos están dando el área corregida. Nosotros nos dan la dimensión inicial de la muestra. La dimensión de la muestra nos están diciendo que esto es una muestra de lado por lado 5 por 5 y que para una muestra de 5 por 5, para esta muestra de 5 por 5 se obtuvieron estas deformaciones horizontales. Entonces calculemos cuál es el área corregida. ¿Cuál es el área inicial de la muestra? El área inicial de la muestra vendría siendo, área inicial sería igual a 5 por 5 igual a 25 centímetros cuadrados. Esta es el área inicial, pero nosotros tenemos que calcular el área corregida para cada uno de los puntos. Entonces recordemos que el área corregida, por ejemplo, para el punto 1, el área corregida vendría siendo igual a 5 multiplicado por 5 menos la deformación horizontal. Esa deformación horizontal en este caso nos dio de 120, pero está en unidades de .001 milímetro. Entonces sería 120 milésimas de milímetro. Sea multiplicado por 0,001 milímetro. Y esto, para pasarlo a centímetros, lo deberíamos dividir sobre 10. ¿Esto qué nos da? 5 por 24,94, que es el valor que nos está dando aquí. Entonces, si nosotros empleamos esta ecuación y vamos reemplazando el 120, 150, 200, vamos a ir encontrando estos valores. Y la lectura de la carga, la forma de encontrar P, porque ya sabemos entonces cómo se determina el área corregida. ¿Cómo determinamos P? P, ¿dónde lo podemos definir? No tenemos casi espacio ya en la hoja. Venga, lo hacemos acá. P es igual a la lectura de la carga, que es una lectura de carga vertical, es decir, sería 30 multiplicado por 0,01 pulgadas. Esta fue la deformación registrada. Esto lo debemos multiplicar por K, por 0,4 kilogramos dividido 0,001 pulgadas. Fíjese que esto con esto se va, o sea que a la final P es igual a 30 por 0,4. Nos da 12 kilogramos. Si nosotros cogemos 12 kilogramos y lo dividimos sobre el área corregida, nos debería de dar el primer tau, es decir, este tau debe de ser igual a la carga P, que es igual a 12 kilogramos, dividido el área corregida, 24,94. Esto debería de dar lo mismo, es decir, 12 dividido 24,94. Y aquí nos da .4811.
De esta forma sacamos todos los taos. Una vez tengamos taos, los taos que no son nada más que los esfuerzos cortantes, entonces fíjense que este valor de aquí, según la gráfica, corresponde a 0,4811. El siguiente corresponde a 0,722 y el siguiente 0,8835. Entonces ya una vez tengamos esto, fácilmente podemos determinar cuál es el ángulo de fricción. ¿Cuál es el ángulo de fricción? El ángulo de fricción no es nada más que tangente a la menos 1 de cateto opuesto. Cateto opuesto viene siendo la resta de estos dos, ¿cierto? 0,8835 menos 0,4811 dividido cateto adyacente, 1.5 menos 0,5. ¿Cuánto nos da este ángulo de fricción? Tangente a la menos 1 de 0.8835 menos 811 dividido esto nos da de 21,91 grados. Este es el ángulo de fricción del material. De esa forma nosotros determinamos el ángulo de fricción del material mediante el ensayo de corte directo. Listo. Ahora vamos a continuar con los ensayos triaxiales. Recordemos que los ensayos triaxiales, hay tres tipos de ensayos triaxiales. Está el no consolidado no drenado, está el consolidado no drenado, que es CU, y el CD, que es el consolidado drenado. Hablemos primero del ensayo UU. Recordemos que el ensayo triaxial UU es un ensayo no consolidado no drenado, y por ende, como es no consolidado no drenado, recordemos que independientemente del valor de sigma 3, que cuando nosotros tenemos una muestra, esta muestra está sometida a un valor de sigma 3, y que una vez la muestra está confinada a este valor, le adicionamos un esfuerzo desviador, y que el esfuerzo desviador más sigma 3 es igual a sigma 1. También habíamos dicho que el valor de que sigma 3 se conoce como el esfuerzo principal menor y que sigma 1 se conoce como el esfuerzo principal mayor. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a hablar de que estas muestras, independientemente del valor de sigma 3 que tengamos, fíjense que acá el sigma 3 es de 50, acá el sigma 3 es de 200 y aquí el sigma 3 es de 100. Fíjense que independiente del valor de confinamiento que se tenga, independiente del sigma 3, siempre vamos a tener el mismo esfuerzo desviador. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el sigma 3 que nosotros tenemos aquí es un confinamiento total, es decir, este confinamiento en cierta medida lo está recibiendo el agua y no el suelo, porque como es no consolidado, no se da el tiempo de que haya disipación de presiones de poros. Por ende, este confinamiento va a ser un confinamiento en términos totales. Y es por eso que independiente del nivel de confinamiento, siempre el círculo va a ser el mismo. Si ustedes revisan acá, el círculo siempre va a ser el mismo. ¿Y por qué? Porque el diámetro, que es la distancia entre el sigma 3 y el sigma 1, siempre va a ser la misma. En este caso es 40, en este otro caso también es 40, y aquí también es 40. Y por ende la cohesión no es nada más, vendría siendo aquí en este caso la cohesión
vendría siendo 40 dividido 2, es decir, 20. Esta cohesión que se registra en el ensayo no consolidado, no drenado, es una cohesión no drenada. En este ensayo no consolidado, no drenado, lo que se puede determinar es la resistencia al corte en condiciones no drenadas. En el ensayo consolidado drenado, nosotros solamente vamos a determinar la resistencia en términos efectivos, en términos drenados. Parámetros efectivos o parámetros drenados. Y en el ensayo consolidado no drenado se determinan parámetros efectivos y parámetros totales o parámetros no drenados. Listo. Entonces ya hablamos un poco de lo que es el ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Recordemos que este es un ensayo que mide la resistencia al corte no drenada, que independiente del nivel de confinamiento que nosotros le pongamos, siempre vamos a obtener el mismo esfuerzo desviador. En todos los casos nos dio 40. Y que es un ensayo que solamente se recomienda para las arcillas que se encuentran saturadas y que son normalmente consolidadas. Respecto al ensayo triaxial CD, este ensayo pues es un ensayo consolidado drenado. El ensayo consolidado drenado va a tener diferentes etapas. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para poder llevar a cabo este ensayo es, en respecto a las etapas, va a ser inicialmente una saturación. Luego de llevar a cabo la saturación, nosotros tendremos que hacer la consolidación. Y finalmente la etapa 3 es la etapa de falla. Ahora, si nosotros revisamos lo que es el ensayo, vamos a encontrar siempre que el esfuerzo de confinamiento sigma 3, que en este caso es la diferencia que hay entre la cámara y la muestra, es decir, sigma 3 es igual a la diferencia entre la presión de la cámara, es decir, 170 menos los 120, es decir, 50 kPa. Este es el valor de sigma 3. ¿Y por qué? Porque si nosotros analizamos el esfuerzo efectivo, lo que tenemos que pensar es que si tenemos una muestra de suelo, esta muestra de suelo tiene una presión interna lo que está pasando en la muestra de suelo es algo de este estilo. Tenemos la presión en la cámara, esta es la presión en la cámara, P cámara, y también tenemos la presión de la muestra que se da en todos los sentidos. Esta es la presión, esta es la P muestra. Si nosotros queremos revisar cuál es el confinamiento efectivo, si hay unas fuerzas que van en este sentido y otras que van en el otro, el sigma 3 vendría siendo pues la cámara, P cámara, menos la P de la muestra. Es por eso que el confinamiento nosotros lo trabajamos como
la diferencia entre la cámara y la muestra. Ahora, cosas de resaltar en este ensayo consolidado drenado. En este ensayo consolidado drenado, durante la etapa de falla, permitimos el drenaje de la muestra. El drenaje de la muestra. Listo. Entonces, en un ensayo típico nosotros lo que vamos a tener es una presión en la cámara, una presión en la muestra que nos permite sacar el sigma 3, un esfuerzo vertical que va a una deformación vertical, esto es deformación vertical que se encuentra en .001 milímetro y que va aumentando, y a medida que aumenta la deformación vertical tendrá que ir aumentando la carga aplicada. Nosotros siempre cuando vamos a trabajar el tema de carga y empleamos un anillo de carga, ese anillo de carga debe tener una constante. Esa constante en este caso es de 0.03 kilogramos sobre 0.001 milésimas de pulgada. Entonces, vamos a ir describiendo lo que es el ensayo antes de hacer como tal el ejemplo. Nosotros, para poder llevar a cabo la saturación, para poder decir que la muestra está saturada antes de que se dé la saturación, tenemos que verificar el parámetro de Skepton. El parámetro de Skepton es B y no es nada más que la relación entre el delta, el incremento que tiene la muestra, el delta P, dividido el delta P que se le ha aplicado a la cámara. Nosotros básicamente lo que hacemos es tener una muestra donde estamos registrando presión en la cámara y presión en la muestra. Entonces nosotros hacemos un pequeño incremento de carga. Nosotros hacemos un incremento de carga. Cámara, 0.5, y registramos cuánto incrementó en la muestra. Para esta relación, imaginémonos que esto estaba, yo qué sé, en la cámara estábamos en 50 kPa y la llevamos a 55 kPa. Es decir, tuvimos un incremento, un delta P de 5. Y en el caso de la muestra estaba en 50 kPa y se registró que esto subió hasta 53 kPa. Significa que hubo un incremento de carga de 3 kPa en la muestra. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el parámetro de Skepton vendría siendo al incremento que haya tenido como tal la muestra, que son 3, dividido el incremento de la carga de la cámara, que sería 5, 0,6. Se deben de en este caso, debido a que dio menor al 95%, solamente llegamos al 60%, debemos de volver a hacer un incremento en la cámara. Entonces, y verificar qué pasó en la muestra. Entonces, debido a esa situación, hacemos un incremento. Entonces, se colocan los dos a 90, cámara y muestra. Estábamos en 50, entonces lo llevamos los dos a 90, cámara y muestra, y posterior a esto esperamos y hacemos un incremento de carga del 5%. Al estar en 90, la cámara la llevamos a 95 y luego la muestra la llevamos registramos que la muestra subió de 90 a 94. El parámetro B nos da de 0.8. Ese 0.8 en porcentaje es igual al 80%. Aún así, no hemos cumplido con el objetivo. La muestra no se encuentra saturada. Recuerden que para que la muestra esté saturada, debemos de tener un valor mayor o igual al 95% del parámetro de Skepton. Entonces se debe repetir el ensayo de nuevo y hacemos un incremento de carga
en la cámara, imaginémonos un delta P que aumentamos en la cámara de 5 y hacemos otro y revisamos cuál es el incremento de la muestra y nos dio de 5. En este caso ya podemos decir que la muestra está saturada. ¿Por qué? Porque el parámetro de Skepton es mayor al 95%. Realmente hay unos suelos en los que es muy complicado que la saturación llegue a ser del 100%. Es casi que imposible, por ejemplo, en estos materiales arcillosos de alta plasticidad que lleguen a quedar del 100% el parámetro de Skepton, pero es viable después de que ustedes tengan un parámetro por encima del 95%. Una vez nosotros ya hemos completado lo que es la saturación, ya podemos pasar a lo que es la consolidación, y la consolidación entonces la llevamos al valor que nosotros deseamos llevarla, y lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo que se dé la disipación del exceso de presiones de poros. Fíjense que aquí nosotros habíamos terminado en 95 más estos otros 5, realmente este ensayo pudo haber terminado en 100 kPa en la cámara y 100 kPa en la muestra. 100 kPa, esto vendría siendo la muestra, y esto vendría siendo 100 kPa la cámara. ¿Qué significa esto? Significa que el esfuerzo de confinamiento en este momento es 0. ¿Por qué? Porque lo mismo que ustedes están aplicando en la cámara, internamente la muestra lo está teniendo en el otro sentido, entonces no hay confinamiento efectivo. Es por eso que entonces en este caso, una vez se verifica que la muestra está saturada, ahora sí aplicamos nuestro nivel de confinamiento. Por ejemplo, continuando con el ensayo, aquí entonces lo que nosotros tendríamos que hacer sería, para poder llevar a cabo este confinamiento de 50 kPa, tendríamos que elevar la presión en la cámara y mantener una presión en la muestra de 120 para que a la final tengamos los 50 kPa. Vamos a revisar el ejemplo. Entonces, continuando con el ejemplo, vamos a determinar lo que son la deformación, el área corregida, el esfuerzo desviador, el sigma 3 y el sigma 1. Las ecuaciones para determinar cada uno de estos son las siguientes: área corregida, área inicial dividido 1 menos la deformación unitaria. Deformación unitaria igual a la deformación a la altura inicial, y aquí arriba la deformación vertical, solo que esta deformación vertical pues tenemos que verificar que esté en las mismas unidades que la altura inicial que estamos metiendo. El esfuerzo desviador no es nada más que Q sobre área corregida. Este Q también se puede encontrar en los libros como P dividido el área corregida, y a partir de eso pues llenamos la tabla. Entonces lo que pasa es que aquí nos hizo falta haber tenido todo en la misma hoja, pero revisemos un poco acá. ¿Cómo determinaríamos nosotros esa primera la deformación para 20? El valor de la deformación para 20 sería igual a 20 multiplicado por 0,001, aquí en este caso está en milímetros. Si asumimos que la muestra tiene una altura de 10 centímetros, entonces simplemente la multiplicamos por 10 y nos queda en milímetros. Desde este punto de vista, revisemos cuánto nos da la deformación unitaria para 20, para el 20 que tenemos acá, para este 20. Entonces sería igual a 20 por 0,001 dividido 100. Esto nos va a dar 0,002. Esta es la deformación.
que debería de coincidir con la que nosotros tenemos acá. Y nos coincide, .002. De esa forma sacamos la columna de deformación. ¿Cómo sacamos el área corregida? El área corregida, recordemos que el área corregida es igual al área inicial dividido 1 menos la deformación. Y el área inicial es igual a pi por d al cuadrado sobre 4. Pi, el diámetro serían 5 centímetros. Esto nos daría igual a pi por 5 al cuadrado sobre 4. 19,63 centímetros cuadrados. Entonces fíjense que aquí, como la deformación es 0 del área inicial, para el primer caso el área corregida es igual al área inicial. ¿Por qué? Porque la deformación es 0. Ahora verifiquemos cuál sería el área corregida cuando ya tenemos un determinado nivel de deformación. Determinemos. Entonces, el área corregida para este punto AC vendría siendo el área inicial 19,63 dividido 1 menos la deformación 0,002. ¿Esto cuánto nos da? 19,63 dividido 1 menos .002. 19,633 centímetros cuadrados. Y es lo que tenemos aquí. De esa forma completamos la columna del área corregida. ¿Cómo sacamos el esfuerzo desviador? El esfuerzo desviador es igual a la carga sobre el área. Es lo que hemos definido, ¿no? El esfuerzo desviador igual a carga sobre área. Entonces, pues vamos a registrar cuál vendría siendo el esfuerzo desviado, el valor de P para el primer valor de carga. Y recordemos que ese valor de P sale de lo siguiente. Valor de P. Calculemos aquí cuál sería el valor de P para 10. P para 10, para este nivel de carga, sería igual a 10 multiplicado por .001 pulgadas, y este a su vez se multiplica por la constante, que la constante es 0,3 kilogramos dividido 0,001 pulgadas. Esto con esto se va y a la final nos va a quedar como 3 kilogramos. Ahora, 3 kilogramos debería ser lo que está registrado acá inicialmente. Si yo voy a calcular el primer esfuerzo desviador, yo lo que debería tener sería 3 kilogramos dividido el área que corresponde a ese punto, es decir, 19,633. 3 dividido 19,633. Esto nos va a dar 0,1528. Perdón, esto no es P, esto es esfuerzo desviador. Pero esto nos está dando en unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si queremos pasar esto a kPa, el esfuerzo desviador es igual a esto multiplicado por 98,1, es decir, 0,1528 multiplicado por 98,1, y eso nos va a dar
14,99. ¿Qué coincide con este valor? Coincide con el 14,989, que esto a la final es 99. De esa forma sacamos el esfuerzo desviador. Vamos a ir verificando la carga de cada punto sobre el área. ¿Cómo sacamos el sigma 3? El sigma 3 ya lo dijimos, era la resta entre presión de cámara. El sigma 3 es igual al esfuerzo de la cámara menos el esfuerzo de la muestra. ¿Y cómo sacamos sigma 1? Sigma 1 ya lo habíamos definido como, vamos a dejarlo por acá que ya no hay espacios, sigma 1 es igual al sigma 3 más el esfuerzo desviador. Entonces, si nosotros sumamos 0 más 50, 50. 50 más 14,989, 64,989. Y de esa forma sacamos sigma 1. ¿Cuál es el círculo de Moore que debemos graficar en este caso? En este caso, nosotros tenemos que graficar el mayor esfuerzo desviador al cual hemos llegado, que fue 89,864. Entonces, el círculo de Moore se grafica en un tau versus un esfuerzo normal, arranca en 50 kPa y termina en 139,864, que es el valor del sigma 1, y la distancia que hay entre sigma 1 y sigma 3 no es nada más que el esfuerzo desviador. Entonces, el esfuerzo desviador se puede definir como el esfuerzo al cual fue confinado la muestra. Esto se podría sacar como cámara menos muestra, o en ocasiones simplemente se les puede dar a ustedes lo que es el valor de sigma 3. Y por favor, para recordar, el parámetro de Skepton es válido siempre que nosotros tengamos un B mayor o igual al 95%. Listo. Ahora vamos entonces a hablar de lo que es el ensayo CU. El ensayo CU, recordemos que es el ensayo consolidado no drenado. Para este ensayo consolidado no drenado vamos a hacer un ejercicio. Este ensayo consolidado no drenado tiene las mismas etapas que tiene el ensayo consolidado drenado, a diferencia que durante la etapa de corte no vamos a permitir el drenaje, como ya lo habíamos visto. Entonces, en la etapa inicial, en este ensayo vamos a tener primero saturación. Luego de tener la saturación, viene la consolidación, que hasta el momento son las mismas etapas que nosotros tenemos en el ensayo de corte directo. Y luego de esto sigue la etapa de corte, donde no hay drenaje. En la etapa de corte no hay drenaje. Ahora, en este caso vamos a ver qué datos nos están dando. Nos están dando presión de cámara, presión de la muestra. La presión de cámara menos presión de la muestra nos daría el valor de sigma 3. Entonces sigma 3 igual el esfuerzo en la cámara menos el esfuerzo en la muestra. Listo. Ahora, esto nos va a dar también la deformación vertical. Estos son datos del ensayo de formación vertical, lectura de la carga. Recordemos algo, todos estos valores que les estoy dando de lectura de carga es cuando nosotros utilizamos un anillo de carga para la constante del anillo para poder definir la carga que se le está aplicando a la muestra. Hay equipos nuevos que ya no trabajan con este anillo de carga, con esa constante, y de forma directa le entregan a uno el valor de la carga. Entonces, o se les puede dar la lectura de carga junto con el valor de la constante del anillo, o
se les puede dar de forma directa la carga como tal. La deformación se calcula igual, la deformación unitaria, recordemos que dejemos por aquí, volvamos a escribir lo que son las ecuaciones. La deformación es deformación unitaria, es deformación vertical dividido altura inicial de la muestra. El área corregida es el área inicial dividido 1 menos la deformación unitaria. Y el esfuerzo desviador es igual a P dividido A. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la lectura de la carga, tenemos la deformación unitaria y a partir de eso entonces ya empezamos a calcular. Esto es el área corregida, que se calcula igual que en el ensayo de consolidado drenado. Si quieren vamos revisando una por una. Vamos a revisar esta columna, la columna del 50. Entonces, ¿cómo aparece esta deformación de .005? Pues aparece de la siguiente forma. Vamos a dejar un espacio, vamos a ver si por acá. Entonces, esa deformación unitaria se calcularía como 50 multiplicado por .01 milímetro dividido la altura inicial de la muestra, que son 10 centímetros. Sería 10 multiplicado por 10 para que esté en milímetros. Esto es igual a 50 por .01 dividido 100. Esto es igual a .005. Entonces, fíjense que aquí el 50 que yo estoy colocando es porque la deformación vertical fue de 50. Lo multiplico por .01 porque estoy registrando las deformaciones en .01 milímetros. Y lo divido sobre la altura inicial de la muestra, que son 10 centímetros, para que nos dé a la final .05. Ya sabemos de dónde sale la deformación. Ahora vamos a sacar el área corregida para ese mismo valor. Vamos a continuar. Vamos a revisar esta área corregida. Entonces, el área corregida es igual al área inicial 19,63 dividido 1 menos la deformación que ya calculamos, 0,005, igual uno menos .005 igual a 19,72, 72,86. Es por eso que acá aparece, bueno, 19,7286. Este área corregida entonces es igual a 19,7286, eso es aproximadamente 13. Y por eso es que entonces aparece acá el 19,73. Ahora, ¿de dónde sale el esfuerzo desviador? El esfuerzo desviador es igual a la carga sobre el área corregido. Entonces, para esto nosotros nos va a tocar primero definir, como siempre, quién es el valor de P. P en este caso está siendo 50. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es que P es igual a 50 multiplicado por el 0,3 debido a la constante. Bueno, si somos, esto nos daría igual a 1.5 50 por .3 nos daría, no, 1.5 no, 15 kilogramos. Y si esto lo dividimos sobre el esfuerzo desviador, vendría siendo igual a los 15 dividido el área corregida, 19,73.
y esto nos va a dar un valor de 15 dividido 0,73. Bueno, esto nos da 0,76, 0,26 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, si queremos esto en kPa, lo multiplicamos por 98.1. $74,5818 kPa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Ahora, ¿cómo se determina el delta del esfuerzo de presiones de poros? Esto al fin y al cabo es un delta de esfuerzo vertical que se traduce básicamente en las presiones de poros. Ahora las ponemos acá. ¿Cómo se determinan las presiones de poros? Las presiones de poros se pueden determinar de la siguiente forma, como 140 menos 135. Entonces, para el primer punto, 135 menos 135, 0. Para el segundo punto, 140 menos 135, 5. Para el tercer punto, esperen un momento que acá no se está viendo. Ahora sí. Volvemos. Para este primer punto, 135 menos 135, 0. Por eso nos da 0. Este 5, ¿de dónde sale? 140 menos 135, 5. El 8, ¿de dónde sale? El 8 sale de 143 menos 135. Y siempre para determinar el incremento de las presiones de poros, cogemos el número, por ejemplo en este caso, 140 menos 135, 5. De allí es donde salen las presiones de poros. Y a partir de eso ya tenemos todo para definir sigma 1 y sigma 3 en parámetros efectivos. Recordemos que el sigma 3 en parámetros efectivos es igual al esfuerzo de la cámara menos el esfuerzo de la muestra. Entonces, para continuar con el que íbamos para verificar este 42, revisemos que presión en la cámara 185 menos 143 nos da este 42. De allí sale este 42. De esa forma sacamos toda la columna. Ahora, sigma 1. ¿Quién es sigma 1? Sigma 1 es el sigma 3, sigma 1 efectivo, ¿no? Entonces, sigma 1 efectivo es igual al sigma 3 efectivo más el esfuerzo desviador. Entonces nosotros, si queremos sacar sigma 1 efectivo, lo único que tenemos que hacer es coger el sigma 3 efectivo, es decir, 42 más 74.582. Eso nos debe dar este sigma 1 efectivo. Y finalmente tendremos que sacar una relación entre sigma 1 efectivo y sigma 3 efectivo. ¿Con cuál nos debemos quedar? Con la mayor relación. Donde se dé la mayor relación de sigma 1 sobre sigma 3, vamos a encontrar, ese va a ser el punto bajo el cual va a fallar, o sea que el punto de falla es este. Entonces, cuando vayamos a graficar parámetros efectivos, nos vamos para este punto donde se generó la falla. El sigma 3 en parámetros efectivos 40, sigma 1 129.23, que es lo que tenemos acá. Parámetros efectivos 40 y 129,2. Ahora, ¿cómo lo determinamos en parámetros totales? Simplemente le sumamos las presiones de poros correspondientes a este punto. ¿Cuáles fueron las presiones de poros? 10. Entonces la distancia entre el sigma 3 efectivo y el sigma 1, el sigma 3 efectivo y el sigma 3 total son las presiones de poros. Le sumamos 10 y de 40 pasamos a 50, y aquí le sumamos 10 y pasamos a 139.2. Y de esta forma tenemos un círculo en parámetros efectivos, un círculo en parámetros totales.
¿Qué tenemos que hacer si queremos determinar los parámetros de resistencia al corte en términos efectivos? Fallar 3 muestras y graficar los 3 círculos en parámetros efectivos. Y si queremos los parámetros totales del suelo, fallamos 3 muestras y graficamos las 3 muestras en términos de los círculos de parámetros totales. Entonces, uno puede determinar o parámetros totales o parámetros efectivos, siempre y cuando se fallen 3 muestras y se grafiquen los resultados de las 3 muestras, o en parámetros efectivos o en parámetros totales.